Bueno, saludarles, muy buenos días, saludar a quienes podéis estar aquí en esta sala y a quienes nos ven por medios tecnológicos online. Muy buenos días a todos. Lo primero es escuchar a nuestro consejero Antonio Blanco, que para nosotros es posible, pero sí transmitirle pues su saludo afectuoso. Particular, bueno, pues darle las gracias a mi compañero Víctor, en fin, a quienes nos acompañan en la mesa, a Antonio, a Fernando, que lo veo por ahí. En fin, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia de su casa. Y bienvenidos a esta actividad, a esta jornada de presentación del libro Estructuras de costes, orientaciones productivas agrícolas de la región de Murcia 3, horticultura al aire libre e invernadero. Comenzando la presentación, pues yo creo que felicitando en particular tanto a IMIDA como al Servicio de Transferencia de Información. Yo creo que esta actividad es un ejemplo de coordinación y de cómo maximizamos en la consejería los recursos en un tiempo complicado en el que bueno, pues estamos viviendo momentos difíciles, en los que tenemos que acostumbrarnos ya a compartir actividades online, a hablar con mascarilla y bueno, pues a que mucha gente lo esté pasando en este momento mal, pero en el que, sin embargo, pues yo creo que cada uno pues aporta lo mejor y esta actividad es fruto de ello. Cada uno ha aportado lo mejor de sí mismo pues, para tener una actividad coordinada, sacando lo mejor pues, tanto de mi vida como del propio servicio. En una actividad que ha realizado el Departamento de Economía de INIDA y que ha publicado el Servicio de Formación y de Transferencia Tecnológica. Una herramienta educativa que nos permite tomar decisiones tanto a la administración como a las propias empresas, ¿no? Por lo tanto, estamos en este magnífico trabajo por el que le doy la enhorabuena al doctor José García y por supuesto también como digo, al Servicio de Transferencia. Y yo me gustaría pues, animar a que este tipo de actividad dentro de la propia consejería siguiera así, porque supone beneficio para todos, ¿no? En este apartado sí que me gustaría reconocer el trabajo del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica y agradecer su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, su sacrificio a su jefe de servicio, a Antonio Aroca, para que nos traslade al magnífico equipo que lidera, que para mí pues, ha sido todo un descubrimiento a nivel personal y todo un orgullo a nivel profesional. A todos ustedes, pues darle las gracias, como siempre, y como no puede ser de otra manera, pues ponernos a su disposición, porque estamos para eso. Desearles pues, que las jornadas sean de su agrado y una vez más pues, felicitando el magnífico trabajo que hoy presentará José García, pues desearles que sean de su agrado, darle las gracias y muy buenos días. Gracias. Para mí es un momento muy grato porque llevo desde poco tiempo en mi vida y al final el día se justifica por actos como nosotros somos un centro que nos dedicamos a la investigación aplicada, y está dedicada además al sector sanitario, alineada con las políticas que se están impactando tanto la agricultura como la ganadería. Al final el centro se justifica porque damos resultados y trasladamos ese conocimiento a herramientas que al final son útiles para los sectores a los
Dentro de todas las áreas en las que estamos investigando, el área de bioeconomía es un área sumamente importante, porque al final necesitamos datos para tomar decisiones. Y bueno, pues el departamento del equipo de investigación que forma parte de es una pieza fundamental para trasladar esa utilidad a los productores. Este libro es el tercero de una serie que completa el estudio completo de todos los cultivos, los principales cultivos que se dan en la República. Y luego se complementará, o está previsto hacer un cuarto libro relacionado con la agricultura ecológica, adaptando los datos que se han ido tomando en los tres anteriores a las circunstancias particulares de la agricultura ecológica en la región. Yo no quiero tampoco regresar mucho más la charla del doctor José García. Y quiero resaltar que el trabajo al final necesita de fuentes de información. Esas fuentes de información son necesarias no solo en este tipo de trabajo, sino en todo lo que hacemos nosotros, en todos los grupos de investigación, que al final necesitan de la colaboración que antes ha comentado el director de la Dirección General de Agricultura, en la colaboración de entidades superiores, tanto de entidades de investigación, empresas, como de la propia administración, y que dan como resultado la palabra al doctor García. Bueno. ¿Quieres compartir la pantalla? Sí. Bueno, para que se me entienda mejor voy a quitarme la mascarilla con el permiso de todos y porque tenemos las distancias de seguridad. Bien, como decía mi director, es que hoy se presenta el tercer libro de una serie que lo que pretendía era arrojar luz sobre información de carácter social y económico de las producciones agrícolas de la región, de los cultivos principales de la región. En primer lugar, bueno, a los que no me conozcan o en general para el público, pues soy investigador de INIDA en el ámbito de la economía agraria y concretamente en el equipo de bioeconomía. En este equipo lo que hacemos es evaluar y analizar desde un punto de vista triple, es decir, desde un punto de vista social, económico y ambiental, actividades de procesos de producción en el ámbito agroalimentario. Procesos de producción, equipamiento y también, como indica la propia palabra bioeconomía, en temas de economía circular, de valorización de residuos. En este sentido, pues un equipo transversal que lógicamente trabaja con otros equipos, no solo del INIDA, sino de otros centros de investigación, siempre en la órbita, digamos, agroalimentaria. Bien, sí. Bien, el origen de estos trabajos fue
pues la inquietud de la consejería a través de, en aquel momento, de la Dirección General de Innovación, de, ya digo, generar unas publicaciones con información de carácter económico y socioeconómico, también del empleo, que es muy importante en el ámbito del medio rural, de las principales orientaciones productivas agrícolas de la región. Lógicamente, el reto era amplio, porque si en alguna región de España hay diversidad de orientaciones productivas, en España, que yo creo que es el reto. Y pues en ese sentido lo que hicimos fue poner una fase y hacer tres fases, digamos, anuales para atacar este amplio trabajo, digamos. El primero fue un libro sobre citricultura y frutales de hueso. El segundo tocaba el resto de leñosos, tanto de secano como de regadío. Y por último, este que hoy presentamos, la horticultura al aire libre y bajo invernadero. En total han sido 42 orientaciones productivas que reflejan, ya digo, prácticamente el 90 o el 90 y pico por ciento de la producción agraria de la región. Bien, lo primero que quería era agradecer el trabajo tanto de este libro como de los dos anteriores. Ha tenido el apoyo, y no solo el apoyo, el suministro de información de carácter técnico y económico indispensable para poder realizar el análisis de costes que se hace y de empleo en diversas fuentes, y especialmente quería darle el agradecimiento, como siempre lo hago y aprovecho una vez más para hacer, a las oficinas comarcales agrarias, que siguen siendo un vínculo con los agricultores de cada una de las zonas de la región, y pues yo siempre que puedo acudo a ellos porque conocen el territorio mejor que nadie. Y por supuesto a los técnicos de cooperativas, de empresas, a los agricultores a los que he visitado y he realizado las encuestas. Siempre se han realizado de un modo personal, que es como creo que se deben hacer, y en persona, y analizando no solo una estructura de costes, una cuestión de este tipo, sino también problemáticas que tengan en su día a día, es decir, intentando abarcar una visión más completa que te haga entender el porqué de los números, digamos, ¿no? Para poder interpretarlos con éxito. Bien, en cuanto a la agricultura, en cuanto al libro ya en sí, el contenido, hay una introducción que, en primer lugar, habla un poco de la agricultura regional para ponerla en marco que entendamos, y de sus características desde el punto de vista territorial, social y económico. Y en ese sentido, pues bueno, hay varias cifras actualizadas sobre las características que definen a nuestra agricultura, que es pues de las más productivas en términos económicos y de las que más generan empleo también en términos sociales de España y de Europa. Hay varias cifras que hacen referencia a esto. En términos económicos no quería entrar hoy en cifras, pero bueno, ahí simplemente he puesto algunas. Y desde el punto de vista social, una explotación murciana tiene casi el doble genera casi el doble de empleo que una de media española, ¿no? O en términos económicos, casi prácticamente el 50% más que una media española. Sí. Hay otra... Hay otra... Y bueno, en la parte de introducción, digamos, del libro, también se habla de lo que es el marco de la política agraria europea y de los retos del mercado actual en el ámbito de la agricultura y en el ámbito concreto de la horticultura regional.
En ese sentido también hay una parte que se dedica en esa introducción a ver esos retos de futuro que muchas veces tienen que ver con básicamente con la competitividad de las empresas que quieran sobrevivir, y eso tiene que ver mucho hoy día con los gustos de los consumidores y con la conciencia ambiental también en Europa al menos, ¿no? Y en ese sentido, pues el tema de la sostenibilidad, de una palabra tan manida, pues le damos una relevancia fundamental, porque es una clave para la competitividad empresarial, y procuramos darle la importancia que tiene, y al final en nuestro trabajo como equipo realmente lo que nos guía siempre es esa misma cuestión, es decir, el tender hacia procesos ecoeficientes, y digo ecoeficientes en lo que quiere decir la palabra, que es tanto en el ámbito socioeconómico como en el sentido ambiental, ¿no? Bien, las orientaciones productivas que se tratan en el libro son estas que aquí aparecen: alcachofa, apio, brócoli. Bueno, las principales, tanto al aire libre como bajo invernadero, suponen más del 80% de la superficie, es decir, se han elegido las más representativas tanto en términos territoriales como en términos socioeconómicos, y en alguna de ellas se subdivide en alguna orientación. Por ejemplo, pues en el caso de melón, hemos diferenciado melón piel de sapo del grupo Galia Cantalupo, porque por marcos de plantación y por técnicas, digamos, hay diferencias que sí que suponen una diferencia significativa o importante, relevante en costes. Es decir, lo que nos guía es hacer una serie de orientaciones representativas, pero hasta un límite, ¿no? Podría ser prácticamente infinito las combinaciones de ciclos, marcos de plantación, si lleva acolchado o no, etcétera. Pero hemos procurado hacer las más representativas y, ya digo, en los casos en los que es necesario, o creíamos que era necesario por diferencias importantes, diferenciar. En el caso de lechuga, por ejemplo, también pues se hace la lechuga iceberg y la little game, la baby también, porque hay diferencias importantes en el cultivo y por lo tanto, finalmente, el coste. De cada uno de las orientaciones productivas, el libro lleva una parte que analiza las variedades que se cultivan hoy día, qué tendencias, sobre todo, no por nombrar y citar las variedades, que es algo que está cambiando constantemente, sino más bien tipos de variedad, grupos varietales que busca el consumidor en relación a ellos. Es decir, tendencias del mercado, que son las que determinan al productor. Y otras cuestiones ya más de carácter técnico, como los ciclos de producción mayoritarios, técnicas de cultivo, los marcos que se han consolidado con mayor éxito, etc. Es decir, una pequeña descripción del subsector en cada caso, ¿no? De cada una de las orientaciones productivas. Es muy importante en el libro, en este y en los dos anteriores, y en todo lo que hacemos nosotros como equipo, el tener una óptica, como decía, de ecoeficiencia. Y eso quiere decir intentar abaratar costes e impactar lo menos posible. Y en ese sentido, pues nos hemos puesto una serie de condicionantes que, aunque estemos hablando de cultivos convencionales, la producción integrada creo que son unas normas muy generales, pero muy buenas, porque no, con la producción integrada, con las normas de la producción integrada bien llevadas por técnicos que sepan de campo, se puede producir lo mismo que en otras condiciones con menos restricciones, digamos. Por lo tanto, hemos utilizado ese sesgo, digamos, como límite, ¿no? En la práctica agraria. Por supuesto, el código de buenas prácticas y en el tema de todas las normas que hay, digamos, que limitan la fertilización, etcétera, ¿no? En concreto, en relación al agua, todos los programas de riego que se han utilizado para llegar a un coste del agua se han realizado en base a 2-3 estaciones de la zona mayoritaria del cultivo que corresponda, del ciclo que corresponda, de lechuga o lo que corresponda, con datos de más de 10 años históricos de cada una de las estaciones para calcular las necesidades hídricas
de los 2 ciclos mayoritarios, por ejemplo, en el caso de lechuga, de la zona que corresponde, y sacar una media o un número que sea representativo realmente de ese cultivo. Hemos utilizado como fuente, como siempre hacemos, el SIAM, que es el Servicio de Información Agraria de Murcia, que gestiona el propio INIA. El trabajo de las encuestas y toda esta recopilación de información base lleva a tener que, digamos, establecer unas explotaciones tipo para poder hacer unos cálculos de costes en esas condiciones. Lógicamente, pues eso determina toda la labor posterior de análisis de costes. Y establecemos unos marcos de plantación, unos programas de fertilización, de riego y una productividad media para esos programas. Y establecemos una explotación tipo para poder dimensionar, se ha dimensionado la red de riego y el cabezal en cada uno de los casos. Y en base a eso pues se calcula la inversión también por hectárea de cada uno de los cultivos y esto lleva finalmente al cálculo de los costes de amortización correspondientes para luego llevarlo a la estructura contable de inmovilizado y circulante. También se detalla, digamos, determinados capítulos de la inversión, como es la red de riego o la preparación y plantación de cada uno de los ciclos, ¿no? También va detallado. Hay un apartado en general bastante extenso que lo que hace es describir los procesos de producción para que luego el lector pueda ver que los costes van asociados a esos capítulos, digamos, descriptivos, digamos, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿no? El libro tiene 2 partes, dos, digamos, visiones de análisis. Uno es un sectorial, en el cual lo único que pretendíamos era cuantificar en términos económicos y de empleo estas orientaciones productivas, las que aquí se tratan en el libro, para dar cuenta de la importancia, de la relevancia que tienen tanto desde el punto de vista económico como social y, bueno, pues, también en términos territoriales, ¿no? Y una segunda parte es ya el propio análisis de costes de cada una de las orientaciones que se ha definido, como hemos dicho anteriormente. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de melón Galia, grupo Galia Cantalupo, y, bueno, con el inmovilizado y el circulante correspondiente, la importancia relativa también de cada uno de los costes sobre la estructura de costes total, y datos ya pues unitarios en euros hectárea y en euros kilo. Como indica el libro, en euros el lector puede ver euros kilo bruto y euros kilo neto, ya después de eliminar destrido y tal, que es la cifra que interesa para ver a cuánto debo vender como mínimo para que sea viable la explotación. Hay una parte en este análisis contable, lógicamente, lo más importante no es la propia estructura, sino interpretar qué me dice esa estructura, ¿no? Y en ese sentido, para cada una de las orientaciones, pues hay un análisis de los números que ahí aparecen, ¿no? De la importancia relativa de la amortización en cada caso, de las diferencias entre, muchas veces, no solo entre orientaciones, sino en una misma orientación, por ejemplo, en melón, pues entre el piel de sapo y el Galia Cantalupo, ¿no? Por ejemplo. Y se le da especial importancia a las cuestiones relacionadas con el agua y con los fertilizantes, en el sentido de establecer el coste unitario del agua por kilo producido o el coste unitario de la fertilización, como indicadores, en cierto modo, también de eficiencia, digamos, ¿no? Y de afinar los procesos de producción para producir lo máximo posible con unos medios lo más ajustados posible, siempre con el concepto que decía inicialmente de impactar menos y de ganar más dinero. De eso se trata normalmente. Bien, como decía, la parte de empleo es muy importante y hay un apartado, hay 2 apartados finales. Uno es el que establece toda la parte de empleo que genera cada una de estas orientaciones,
hay incluso, como ahora, esta es la tercera parte de los 3 libros, he puesto algunos cuadros un poco para dar ideas de datos un poco generales del sector, es decir, pues qué productividad tienen los leñosos, por ejemplo, o los frutales y cuánta la horticultura, es decir, para ver realmente poner a cada uno en su sitio, ¿no? Digamos, en términos numéricos, tanto a nivel de empleo como a nivel de eficiencia en el uso del agua, que es la última parte que destina el libro, como son todos cultivos de regadío, en este caso, pues a la eficiencia productiva entendida como kilos metro cúbico y a la eficiencia social en términos de empleo por metro cúbico, empleos directos en la fase de cultivo. Cuando nos vamos, hace poco hablando con unos compañeros de un proyecto europeo, estamos haciendo la estructura ahora de la cuestión de empleo, pero de la parte inducida, de la parte del empleo indirecto, ¿no? Que tan importante es muchas veces, la mayoría de los casos de los cultivos de regadío de Murcia, ese efecto inducido es mayor que el propio primario. No solo en la parte de distribución de insumos o servicios para la producción, como de confección, manipulado y, por supuesto, de distribución posterior. Muchas veces, en el caso del limón, que sí que lo tratamos en una publicación en el año 2014, en un libro específico de limón, pues era más del doble. O sea, por cada UTA que se genera en el campo, en todo el proceso en origen, pues la parte de confección solo, confección, manipulado y transporte, digamos, se generaba más de una UTA, una con algo. En total 2,15, 2,16 UTA por cada UTA en el sector primario, digamos, ¿no? Bueno, estas cifras de carácter social, antes hablaba con el compañero Paco Francisco Alcón, que es de la Universidad Politécnica de Cartagena y es un gran entendido en temas de agua, de gestión y sobre todo de indicadores, ¿no? Del agua, indicadores económicos, de la importancia de los indicadores y de tener claro una serie de indicadores con los que podamos comparar y hablar desde un punto de vista técnico. Creo que hay demasiada confusión en eso y Murcia creo que es la más interesada en que haya unos indicadores claros para poder hablar de eficiencia en términos productivos, tanto de carácter económico como social, por la importancia que tiene el recurso en nuestro área, bueno, en todo el mundo, porque el que no tiene problemas hoy los va a tener en el futuro, pero vamos, más en nuestro territorio, lógicamente. Por último, hay un apartado de anexo extenso porque quería, digamos, que el lector tenga claro, no se pierda en ningún punto. Si quiere seguir la pista técnica de los costes, que no se pierda. Entonces, por ejemplo, bueno, hay un apartado de información base que explica de dónde ha salido la información, a quién se le ha requerido, qué empresas la han suministrado, empresas o entidades o organismos de la administración también, y qué información han aportado. Hay otra parte muy importante del cálculo de necesidades hídricas, como decía antes, se han hecho todos los programas de riego y ahí lo que ponemos es algún ejemplo concreto de alguna orientación para que el lector pueda ver cómo se ha establecido ese programa y esa dotación de riego, ¿no? Hay otro apartado ya que establece todas las variables técnicas y económicas que salen de las encuestas para poder establecer las explotaciones tipo y, por lo tanto, desarrollar toda la estructura contable posterior. Hay otro apartado de programas de fertilización, en el mismo sentido que en el del agua, ajustando los programas de fertilización para cumplir las normas que restringen los abonados, no solo nitrogenados, sino en general, y explicando cómo se ha llegado a esa cuantificación, ¿no? Y por último, también es muy importante, hemos hecho todo el trabajo con el supuesto de financiación propia, pero hay un apartado en este libro y en los anteriores que introduce dos supuestos, en este caso de patata y invernadero, cultivo al aire libre y otro bajo invernadero, para ver cómo repercute en la estructura contable la financiación ajena.
he puesto algunos supuestos de financiación al 50, al 100%, inversión, préstamos con carencia o sin carencia, para ver la financiación ajena cómo interviene sobre la estructura, qué efecto tiene, digamos, ¿no? A nivel cuantitativo sobre la estructura de costes. Y bueno, sin más, pues agradecerle la presencia física que agradecer en estos tiempos. Indicar que, bueno, me gustaría, para mí, siempre lo digo y lo digo una vez más, para mí no hay mejor recompensa que me escribáis o me llaméis y me digáis, oye, pues la página me ha pasado, ¿no? Y por eso lo digo que me gusta. En la página tal dice esto, pues yo no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo, mira qué curioso, o sea, el comentar, el intentar arrojar información de carácter técnico más detallada, que muchas veces hay gente que me escribe porque necesita datos, todo esto que hay aquí viene de una estructura mucho más detallada, con lo cual yo tengo más información de la que ahí se plasma, ¿no? Por extensión no puede uno describirla a tope, pero quiero decir que cualquier duda, cualquier información que se requiera, pues yo estoy para eso y para mí es, ya digo, la mejor recompensa como autor, que os leáis el libro y que me lo critiquéis, ¿no? De eso se trata. Estará en unos días, estará en la web del INIDA, hay un apartado de publicaciones y de libros en concreto en el que están los dos anteriores y va a estar este también, este tercero, y otros más de compañeros del INIDA, de otros equipos. Y bueno, ahí podéis, creo que también, ahora creo que, no sé si hablará ahora Antonio, el servicio de formación creo que también lo cuelga y tal, en fin, estará accesible para todos de forma digital y aquí, bueno, hay ejemplares para el que lo desee.